Vamos a ver el navegador del proyecto. El navegador es la paleta que tenemos aquí y que nos permite tener control sobre las secuencias de trabajo en el proyecto. Veamos que nos indican estos iconos que tenemos en la cabecera. En primer lugar tenemos el mapa del modelo, que contiene todas las ventanas de trabajo del proyecto. Es decir, nosotros vamos a ir construyendo el modelo utilizando las distintas ventanas de trabajo. Podemos utilizar las ventanas de planta, trabajar en cualquier ventana de alzado, en las ventanas de secciones, alzados interiores, etcétera. Incluso podríamos trabajar en esquemas para definir elementos del proyecto. Una vez que tenemos nuestro modelo construido o en la fase de construcción que veamos conveniente, iríamos guardando las vistas que generamos desde el modelo. Estas vistas se guardarían en el mapa de vistas, de tal forma que suponen un almacén de dibujos que luego vamos a ir colocando en el libro de planos. El libro de planos contiene todos los planos, diseñados en función de unos planos máster. Hablaremos de todo esto en su momento, y que van a contener las vistas que se han generado a partir del modelo. Por último, la última secuencia de trabajo son los grupos de publicación. Es decir, una vez que ya tenemos compuestos los planos, tenemos que dar salida a esos planos de nuestro ordenador. Podemos guardarlos en cualquier tipo de extensión, PDF, DWG, etcétera, o bien podemos plotearlos o imprimirlos. ¿Cómo activamos y desactivamos la paleta del navegador? En el menú de ventanas, paletas, aquí está el navegador. Podemos desactivarlo o activarlo igualmente, el navegador. Y también en la ventana de trabajo, en esta esquina inferior izquierda, tenemos un atajo a algunas aplicaciones del navegador. Podemos activarlo o desactivarlo con este icono. Tenemos activado en este momento. Vamos a minimizar estas paletas. Y también podemos tener acceso a las capas rápidas. Serían estas que se han puesto aquí. Las capas rápidas es una ventana. Capas rápidas es una ventana que contiene diferentes aplicaciones de uso directo para tener control sobre la ventana de trabajo en la que estamos en este momento. Por ejemplo, aquí tenemos las combinaciones de capas. Podemos elegir entre cualquiera de las que tengamos en el proyecto. La escala de visualización también la tenemos aquí, coincidirían. La visualización parcial de la estructura nos permite pasar del modelo completo, sin acabados, núcleo solamente o núcleo de los elementos, dependiendo de lo que nos interese. Aquí tenemos las combinaciones o conjunto de plumas que podemos utilizar, las combinaciones de la vista modelo, la fase de rehabilitación en la que nos encontremos en este momento. Podemos cambiar del plano existente a la fase de demolición, después de la demolición, nueva construcción y estado planteado. Y por último, las cotas, en qué método estamos acotando, en metros, milímetros o en formato BIM. Bien, si queremos desactivarla, podemos hacerlo por aquí, y también podemos activar la previsualización del modelo, que es una opción que nos permite mover el zoom de la ventana de trabajo a través de esta pequeña ventana de previsualización. Es decir, nos moveríamos en esta pequeña ventana para alejarnos, acercarnos con la rueda del ratón o con el PAM desplazarnos por ella. Realmente es lo mismo que si lo hiciéramos aquí. Es exactamente lo mismo, con lo cual tampoco es que tenga demasiada utilidad esta paleta, pero que sepamos que se encuentra ahí.
Bueno, vamos a ver un poco los distintos trabajos que podemos hacer con el navegador. El primero de ellos, y es digamos que el inicial que hay que hacer cuando empezamos un proyecto, es el control sobre los pisos. Situándonos en el mapa del modelo, perdón, en el mapa del proyecto, en definiciones tenemos control sobre el número de pisos y las alturas de piso. ¿Cómo realizamos este control sobre los pisos? Si nos fijamos aquí, en esta definición de pisos, tenemos primero el nombre del nivel de piso en el que nos encontramos. Podemos nombrarlo a cada uno de ellos como queramos. Y nos está diciendo que la planta baja está en la altura 0 y altura al siguiente 310. Considera la altura al siguiente la parte de arriba del forjado de planta que tenemos encima de nosotros. Con lo cual, para considerar la altura libre, teniendo en cuenta que tenemos una altura de piso de 310, habría que tener en cuenta cuál es el espesor del forjado que vamos a dar. La altura al siguiente partiría desde 310 y definiríamos cuál es la altura a la planta superior a nosotros, la que determináramos. En este caso también es 310, con lo cual aquí la altura del segundo nivel es 620 y así sucesivamente. Si quisiéramos insertar una planta debajo de la planta baja, con insertar abajo definiríamos el nivel, pues por ejemplo planta sótano, y aquí definiríamos cuál es la altura de la planta sótano. Pues si por ejemplo decimos que es menos 350, ya vemos que, perdón, menos 350, menos 3.50, ahora sí, tendríamos la cota de menos 350, podríamos seguir insertando debajo las plantas que quisiéramos o borrar e insertar encima. Por ejemplo, si en la última planta queremos insertar un piso que le llamamos cubierta, estaría a 930, puesto que le hemos dicho que desde la cota 620 la altura siguiente fuese 310. De esta forma podemos ir teniendo control sobre las plantas. Este icono que tenemos aquí nos indica que nos va a permitir en las secciones ver las plantas que tengamos marcadas. Bien, pues vamos a borrar las plantas que hemos creado. Vamos a borrar el piso y vamos a borrar también este. Ok. La navegación por las ventanas de planta es con un doble clic. Estaríamos en planta baja. Ahora mismo, como no tenemos ningún modelo construido, no veremos la diferencia. Luego abriremos uno ya construido. Pero sí que nos define que se pone en negrilla la planta en la que nos encontramos. ¿De acuerdo? Y para pasar a cualquier otra ventana de trabajo, por ejemplo a la de alzados, que ahora mismo tenemos estos 4 alzados, por lo tanto han aparecido estas 4 ventanas de trabajo, a cualquiera de ellos iríamos, estaríamos ya en la ventana de alzado. Aquí nos lo indica, alzado norte, que corresponde a alzado norte. Si fuéramos al alzado sur, nos lo pondría aquí. Insisto en que no vemos ningún modelo porque no hay nada construido. Si fuéramos a planta 1, por ejemplo, aquí nos aparece planta 1, planta 0, etcétera. Vamos a verlo ahora en un modelo construido, en el que se verá con más claridad el paso por las distintas ventanas de trabajo. Vemos que aquí estoy situado en la ventana de la planta baja, planta alta, cubierta, planta sótano. Es un doble clic por cada una de ellas. También podríamos pasar directamente a otra ventana de trabajo con doble clic, por ejemplo, a secciones. Vamos a activar todas las capas. Ahí ya veríamos todas las capas. Cualquier sección, un doble clic nos llevaría directamente, sabiendo que cualquier modificación que hiciéramos además aquí, pues también se nos vería reflejado en planta baja, en planta alta, en todas aquellas en las que ese elemento interviniera. Alzados de fachadas. Podríamos ver también documentos 3D.
en los cuales podemos acotar, ya iremos viendo todas estas ventanas de trabajo. Podemos pasar por las distintas perspectivas isométricas, etcétera. Incluso también podríamos pasar por las diferentes ventanas de esquemas, de superficies, de carpinterías, etcétera, etcétera. Bien, una vez que ya tenemos nuestro modelo en las condiciones en las que querríamos tenerlo, podríamos empezar a guardar las vistas. Las vistas, como ya hemos visto, son configuraciones de visualización concretas de lo que queremos ver en la ventana de trabajo. Es decir, si yo en una planta quiero ver solamente los muebles y las zonas sin ver otro tipo de textos ni cotas, activaré y desactivaré, ocultaré o mostraré las capas que yo quiera que se vean para ese tipo de dibujo. De esa forma iríamos guardando diferentes vistas. Por ejemplo, distribución, veo que solamente tengo mobiliario, por supuesto tabiquerías de elementos de construcción, zonas y mobiliario. Si quisiera ver cotas, solamente tengo a la vista, además de los elementos de construcción necesarios, las cotas, habiendo ocultado las zonas y el mobiliario. Igual para el resto de plantas. A partir de las secciones que he generado aquí, en estas secciones, genero las vistas que yo necesite con su nombre correspondiente. Y en todo este conjunto de vistas, que al fin y al cabo son dibujos que yo voy a colocar en los planos, tendré una serie de planos que contienen unas vistas, unos dibujos. Por ejemplo, el plano que tengo aquí seleccionado contiene la vista, se llama S02, es decir, si vengo a la vista, plano de mapa de vistas es S02. Si me voy al plano, por ejemplo, de distribución, abro qué dibujos están contenidos, veo que hay un esquema de superficies que es este que tengo aquí colocado, y la vista 0 distribución. Bien, esa planta es esta 0 distribución, y el esquema es el que tengo aquí de superficies. Ahora lo está cargando. Este es el esquema, con lo cual el trabajo en su secuencia de ida y de vuelta siempre se puede ir actualizando, siempre es dinámico y siempre inteligente. Es decir, todos los elementos del proyecto están interrelacionados y en cualquier momento puedo modificar uno a uno todos y todos se verán afectados. Y para terminar vamos a ver la última fase de trabajo, que sería la de publicación. Ya hemos dicho que una vez que ya tenemos compuestos todos los planos, que los podemos incluso ordenar en carpetas para tener un mejor control sobre ellos, la fase de publicación es aquella en la que podemos exportar los planos en un determinado formato o imprimirlos. Aquí tenemos esas carpetas de planos, de arquitectura, decoración y otros, y todas aquellas que pudiéramos añadir. Si seleccionamos, por ejemplo, ese grupo de planos, los de arquitectura, aquí en el formato podríamos elegir distintos formatos de salida. Ahora mismo en PDF lo tenemos. Si abrimos los planos están todos en PDF, pero podemos individualmente modificar las extensiones de cada plano, o todo ello a la vez. Si queremos ponerlo, por ejemplo, en DWG, ahora todos están en DWG, y así podríamos hacer con todos los planos. Si colocamos el ratón sobre cualquiera de las carpetas y pulsamos el botón secundario en propiedades de publicación, tenemos opción primero de decir qué queremos hacer, si imprimir o plotear esos documentos o guardar los documentos. Imprimir y plotear
supone tener conectado nuestro ordenador a una máquina de impresión y guardar documentos. Definiríamos el camino en examinar. Una vez que lo tuviéramos, le daríamos OK, publicaría esos documentos y los guardaría en la extensión que necesitemos, con lo cual el trabajo de proyecto habría concluido.